queridos amigos y asalariados enemigos. Hoy pues vengo a decirles que es evidente, inminente, el cambio fraude que se prepara para Cuba. Creo que eso va a ser muy difícil de impedirlo. Todo apunta a la existencia de una colaboración, de una complicidad muy grande entre los Estados Unidos, Cuba y la disidencia controlada. Decir Cuba es redundar, porque Cuba es pasarse, porque Cuba es una provincia de los Estados Unidos, por eso tiene un Capitolio. Y tuvo un comandante en jefe eterno allí que todavía dirige al invento. Para mí es muy complicado meterme con gente directamente. Es muy complicado, y más sabiendo que soy un tipo al cual le están buscando las cosquillas por todas partes. De momento no se crea sobre eso, es decir, ningún comentario ni nada, porque tienen miedo a que este sitio pues sea visto por todos, porque si fuera visto por todos, que serían muchos, siempre una parte se queda permanente, otra parte se acompleja, otra parte se cae a la boca, y muy pocos quedan indiferentes a esto, excepto los que nacieron para ser indiferentes a todo, que son los que por omisión eligen la maldad. No voy a decir los presidentes, porque los presidentes no los elige ningún pueblo, algo que no acabamos de comprender. A los presidentes se los meten por los ojos a los pueblos, y los pueblos se los tienen que tragar, porque no te puedes quejar ni en el comunismo ni en el capitalismo. En el comunismo tratan de ponerte un caudillo que emane de una guerra para que los respetes, y como que se jugó la vida, se mantenga toda su vida en el poder, o te lo sacan de la cárcel, que es casi lo mismo. La cárcel es lo que sustituye a la guerra, pero no una cárcel como la que podamos imaginar. Estamos hablando de cárceles que son la libertad, lo único que no te ve nadie. Y los cubanos, pues esto que Fidel aprendió, son especialistas en esto. De hecho, lo he dicho varias veces, y lamento que el tipo que de esto pueda hablar tenga miedo y que no me acompañe para un día poder hablar de estas cosas ampliamente. No ya que me acompañe ante una cámara, eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer porque es un hombre muy amenazado. De hecho, no lo he visto y lo tengo cerca. Y no me estoy refiriendo a Jorge Guerra, me estoy refiriendo a un cubano. Y no lo he visto y sé que lo tengo muy cerca, pero me gustaría poder hablar con él. Además, sé que él escucha estas cosas, que se llene de valor, de dignidad, para que me aclare más sobre ese tema de lo que se hace en ciertas islas que hay alrededor de Cuba. Hace unos videos dije que estoy preparando un video muy fuerte para echarlo, pero antes quiero hacer otros para dar a entender algunas cosas, para demostrar que vivimos verdaderamente en un mundo manipulado, que somos esclavos de los bancos. Pero eso es lo que quisiera hacer, pero como pueden ver, si no lo hago es porque no tengo apoyo de nadie. Yo no, ni la USAID esa, ni nada colabora conmigo. Imposible que fueran a colaborar conmigo. Ellos colaboran con los que ellos necesitan. Por eso Cuba, Estados Unidos en Cuba tiene a un jefe para asuntos de negocio, un encargado de negocio. Es decir, pero fíjense, por eso en este espacio ustedes han comprobado, los amigos y también los enemigos, porque los enemigos no dicen nada, rara vez alguno no puede aguantar más y salta. Casi siempre es alguno que entra por primera vez equivocado y no sabe todo lo que hay para atrás. Se cree que el único video es el que le está viendo y se lanza. Pero no los enemigos que están constantemente aquí, incluyendo casi todos los youtubers cubanos, de aquí no salen. Es decir, que ellos saben lo que hay,
pero no lo pueden decir porque casi todos trabajan para la maldad. Hay algunos que se embarran, pero hasta cierto punto. Y hasta pudiera comprenderlos, ¿no? Pero nadie se mete hasta más allá del cuello como lo hace este servidor. Que le llamen a esa basura encargado de negocio, eso dice mucho, señores. Es decir, que por un lado tienen un bloqueo, que a los enemigos les gusta decir embargo económico. Es embargo económico y es bloqueo, y lo tienen los Estados Unidos y lo tiene también el gobierno de Cuba. Los dos lo tienen. Aquí estamos en terreno de nadie y aquí se dice la verdad. Este tipo es el encargado de negocio en un país con el que supuestamente los Estados Unidos no tiene negocio, pero sí tiene negocio. ¿Saben cuál es el negocio? El petróleo. ¿Cuál es el petróleo? Los cubanos. Los cubanos es el petróleo que los Estados Unidos extraen de Cuba, con el que hacen lo que les dé la gana. Entonces ahora ustedes ven que el tipo este, además está elegante el apellido que tiene, Martillo, Hammer, creo que es Martillo en inglés, ¿no? Está, mejor no le pudieron poner un apellido. Este tipo se reúne en Cuba con el elegante este que sacaron de la cárcel. Algo, a mí no me gusta meterme contra nadie, pero tengo que hacerlo. Sacan de la cárcel al elegante este Ferrer, lo sacan porque los Estados Unidos sacan a Cuba de la lista de terroristas. Es decir, el país más terrorista del mundo, el país que más países ha aterrado en este mundo, para ponerle el comunismo o determinados presidentes o para sacarle el petróleo, porque en ese país mandan los petroleros, los magnates de Wall Street, dirigidos por Londres y el Vaticano, pero más que dirigidos, los dejan porque el problema es que tienen que hacer dinero, porque es un país sin dinero, al cual le prestan dinero. Entonces tienen que hacer todo tipo de fechoría. Son es que son una mafia, en realidad son una mafia. Pero vamos a compararlo con los carteles estos de drogas y de cosas en lo que también entran. Y para lo que también tienen a Cuba, donde incluso se prueba todo tipo de droga antes de sacarla al exterior, antes de que la prueben allí esos pobres muchachos que tienen. Sí, porque ellos invierten en Ucrania y en todas las basuras que hay por ahí, pero no en su pueblo. Lo que pasa es que los cubanos no se dan cuenta de que con ellos hay cuestiones muy especiales, porque forman parte del negocio. Todo el mundo forma parte del negocio, pero los cubanos concretamente, mucho más, porque los cubanos no pueden despertar. Por eso usted ve tantos youtubers de un país tan pequeño y con tantos seguidores y tantas cosas, porque son los que entretienen a las masas acéfalas, para que no reaccionen los cubanos, para que los cubanos sigan sin saber ni cuántos somos, ni para qué nos han cogido. El conocimiento es poder. Sin conocimiento estamos perdidos. Y no hay ni conocimiento ni educación para adquirir el conocimiento y para saber qué lugar nos corresponde en esta formación humana, por decirlo de alguna manera. Fíjense que ellos se reúnen en Cuba y la dictadura, en primer lugar, si el Biden sacó de la lista y el otro que vino detrás bien peinadito la quitó, lo correcto, de lo cual no me alegro, sería que Cuba diera marcha atrás con respecto al paso que dio. Sin embargo, no lo da ni lo nombra. Es decir, me jodiste en un negocio, pero no te voy ni a nombrar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que verdaderamente parece que la orden era que sacaran a este hombre que ya, pues bueno, ahí lo tienen como de padre de la patria, aunque muchas voces están hablando en su contra, pero esa no le importa a la masa, porque a la masa le gusta el caudillo, el que aparentemente es valiente, y para los cobardes, un tipo que se arriesga es valiente. La gente no se da cuenta de que esto es un tema de cerebros, de inteligencia, que
para contrarrestar precisamente un trabajo de inteligencia que se está haciendo con los cubanos. Y también va el mismo tipo a reunirse a Madrid. Madrid es uno de los centros donde el G2 cubano opera para toda Europa. No desde ahora, desde siempre. Y curiosamente no se reúnen con personas que hay en Miami verdaderamente preparadas para asumir la responsabilidad en un momento de una transición en Cuba. Que también en Miami hay una pila de descarados. Eso, cuenten con eso, que la mitad de los cubanos miameros están para mantener la desgracia de Cuba. Unos porque ganan por eso y otros porque se alegran de la desgracia de Cuba. Algunos podrán tener sus motivos, pero no hacen excepciones, ni piensan que ya los rencores a aquella gente por culpa de los cuales se fueron de Cuba ya se han muerto. No piensan en nada de eso. Lo que piensan es que Cuba se hunda más todavía, como si ellos le dictaran a Cuba una pena de muerte. Y otros, pues bueno, los que siempre nombro que por omisión pues se están acoplando al bando de los malos. Ya decía que en Madrid lo que funciona, y lo sé porque viví unos meses en Madrid, cuando muchos de estos que están allí ahora eran menores de edad. Estuve en Madrid y vi lo que era Madrid de cerca. De hecho, España no solo nos vendió a los Estados Unidos, España nos ha abandonado completamente. España es cómplice de esta maldad, y lo digo para los elegantes que dicen que igual este servidor está influenciado por España. No, si yo no quería ni nacionalidad española y la tengo desde que me parieron porque soy hijo de españoles, ni eso quería yo cuando era fanático, cuando soñaba con que un día regresaríamos a Cuba, algo con lo cual ya ni sueño ni cuento. Veo que esta gente le pide al tipo que se arregle el chorrito de dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacen es pagado, porque sin dinero no existe disidencia, no existe político, no existe nada, porque usted tiene que comprar a la gente. Y curiosamente los de Madrid no tienen a muchos comprados, porque los cubanos acá afuera adquieren otras características diferentes a las que se adquieren por allá. Esto no es para comparar si es bueno o malo. Si no, eso no es para... Y lo dice uno que está entre ellos y que los ve como fluctúan. No, simplemente es que aquí no hay esas condiciones. No es como Miami, que Miami es Cuba con whisky y comida abundante, pero contaminada, y que da tremendo trabajo conseguirla. Es decir, que hay que trabajar duro, hay que desgarrarse para conseguirla. ¿Y qué hace este tipo? El negociante de la embajada, metido tratando con disidentes para saber qué. Esta es la pregunta del millón. ¿Qué necesitan ellos saber de la desgracia de Cuba cuando en primer lugar la han hecho ellos mismos y la están observando desde hace 66 años? 66 años no, mucho más atrás. Estamos hablando de siglos y algo, pero de mucho más atrás. Encima le ponen a Trump ahí, a Marco Rubio. Ustedes saben que el G2 se creó en el 57, y todos esos muchachos que han llegado a la cima de la política en los Estados Unidos, todo eso ha sido promesa que se le hizo a sus padres por colaborar con Fidel Castro. Porque qué mérito tienen toda esa gente para llegar. Y si el mérito lo tuvieran, entonces la pregunta sería, ¿qué han hecho después que llegaron, estando junto a los millones, junto a la fuerza? No han hecho nada. Y usted debe juzgar a la gente por lo que hacen, por lo que logran, por lo que intentan, porque a veces los intentos se quedan cortos. Y no me estoy proponiendo para presidente, yo no sirvo para nada de eso. Soy muy despistado como para eso. Además soy un soñador y no soy psicópata. Yo no puedo entender un presidente que puede comer tranquilo sabiendo cuántos niños, cuántos súbditos tiene metido en la droga, tiene con hambre, cuánta gente tiene tirado en las calles. Concretamente en Estados Unidos 40 millones de personas
Y siempre saldrá algún elegante aquí que me diga que es mentira, porque no lo pueden ver tampoco. Y ese es el modelo que le quieren meter a Cuba. En Cuba quieren meter un socialismo. Por eso todos estos disidentes son de corte socialista. Sería lindo preguntar que cómo llegaron cómo pudieron salir de Cuba. Esa sería una pregunta maravillosa, porque Cuba no le hace un favor a un enemigo. A los verdaderos enemigos Cuba no les hace un favor. Entonces sería bonito que todos explicáramos cómo logramos salir de Cuba. Pues salir de Cuba es una odisea, y más cuando estás embarrado. Y aunque no estés embarrado, cuando ellos sospechan que estás embarrado, en tú adentro, en Cuba te adivinan todo. ¿Cómo tú logras salir de Cuba? O cómo logras allí formar líos. Y luego analiza cuánta gente ha caído presa por seguir a esta gente. Es que ninguno escapa. No me gusta meterme con nadie, pero quisiera hacerlo, de verdad. Quisiera hacerlo. Pero hay cosas más importantes que decir. Lo que esto del cambio fraude, si es una preocupación, y más verlo ahí delante de los ojos de la gente. Es muy difícil que la gente crea que Mandela, por ejemplo, fue un fraude. Mandela es el fraude más grande que se ha preparado en la historia de la humanidad. Porque han tenido que utilizar 2 hombres para convertirlo en uno. Eso es uno de los fraudes, el más grande tiene que ser. Y parecía que iba a favorecer a los negros en Sudáfrica. Y lo que hizo fue hundirlos más. Pero la gente sigue aplaudiendo, pensando que el tipo era una maravilla, y de vez en cuando te ves por ahí una frase de Mandela, que si esto, que lo otro. Mandela fue un descarado, igual que Gandhi. Toda esa gente fueron cipayos que trabajaron para la maldad que hundía sus países. Y Cuba está llena de cipayos. Entonces esta gente quejándose de que los Yuma han recortado el dinero, eso demuestra que verdaderamente han sido apoyados con dinero para llegar hasta el punto donde han llegado. Un día quisiera, es que son tantos los videos que quisiera hacer para ponerme como ejemplo de cuando me quise meter en estas cosas hace de eso 25 años. Para poner el ejemplo claro, porque lo viví y por eso sé cómo estas cosas caminan. Es que es vergonzoso, porque con 100 millones de dólares que ha pulido un elegante ahí, que le han pasado por las manos, con eso se libera Cuba. Cuba lo que necesita es información, formación, consejo. Nadie habla de agricultura. Ningún disidente de esto tiene un programa correcto, porque todos tienen programa y todos trabajan para un programa, que es el que en este espacio se trata de desprogramar. No tienen lo que se llama un programa de gobierno. Ninguno te nombra la agricultura. En Cuba hace falta comida, pero realmente parece que esta gente sueña como Fidel, que todos se lo regalen. Pero bueno, lo de Fidel era un proyecto que era ese, sacar a los campesinos de los campos para crear el hambre, como buen jesuita, para darnos la comida, para que no le mordiéramos la mano. Incluso con tremenda contradicción, porque tenía a los niños en los campos trabajando, y hoy en día nadie quiere trabajar para el campo. Es decir, que no aprendieron nada. ¿Saben por qué? Porque nos tenía como castigados en los campos, precisamente para que al crecer nadie mirara para los campos. Y nos tenían también almacenados en esas escuelas en un envase. Que por cierto, la palabra embajada se parece mucho a la palabra envase, que todo tiene que ver con las leyes del agua. Estábamos presos en una presa. El estar internado, usted que no puede salir, usted está preso. Y nos tenían allí metidos también para fomentar el sexo, para fomentar la mezcla. Pero nadie aprendió lo que es la agricultura, la importancia de la agricultura. Así que nos preparan los héroes y los mandan al exilio, para que el exilio los siga, los aplauda. Y el exilio no acaba de aprender que en 66 años no ha aparecido la excepción. Porque el problema de Cuba es un problema individual, no es un problema de todos, es un problema individual de nosotros. Pero cuando digo nosotros no me refiero a todos, me refiero a nos
y otros, es decir, los que quieran ver estas cosas, los que se quieran adelantar, que no quieran esperar a que les coja tarde. Y si el jefe de negocios no fue llamado por Díaz-Canel para preguntarle que por qué Trump puso a Cuba nuevamente en la lista, es porque eso estaba acordado. Porque si yo y usted hacemos un negocio y usted de alguna manera a los 4 días dimite del mismo, pues bueno, mi parte me corresponde. Porque si yo doy el paso y usted lo detiene, entonces bueno, no pasa nada, pero para mí la vida tiene que seguir igual. Y en esto no le deseo a nadie que esté preso, aunque no creo en presos políticos, no creo en ningún disidente cubano, no puedo creer porque sé lo que pasa en ese país. No es ya que lo sepa de buena tinta, sino lo sé por cosas que se han vivido en la piel de uno desde niñito y de otros también. Y ese sistema se ensaña de una manera brutal contra el verdadero enemigo. ¿Qué han logrado todos estos disidentes, toda esta gente que lleva tantos años recibiendo dinero del pobre contribuyente estadounidense? ¿Qué han hecho por Cuba en este caso? No han hecho nada, porque tampoco pueden hacer nada. Pero ese dinero es no ya para el entretenimiento solamente, sino para revolver más a Cuba. Una de las cosas más tristes de nuestra desgracia fue que el exilio cubano, desde los primeros años, que sufrió mucho, fue mucho el trabajo y la discriminación que sufrió el exilio, algo que no quieren reconocer hoy en día, porque así se creen que se vengan, que crean venganza con respecto al CDR en Cuba. Y en Cuba habían CDR de estos más buena gente que 500.000 que te puedes encontrar en el exilio. Se lo digo porque uno contaba con ellos, necesito tal papelito para salir ileso de este tema, de otro, y la mayoría se prestaba para eso. Muy pocos vi que fueran verdaderamente todo lo ácido que Fidel deseaba que fueran. En cambio, pues, desde el exilio, sé lo que escucho, lo que se me dice por vías privadas incluso, de acomplejados de esto que no sienten nada por Cuba, al contrario, que se creen yanquis. Miren, el exilio, desde un principio, pues bueno, salieron de Cuba o salió de Cuba gente decente, porque Cuba estaba llena de gente decente, negro y blanco, para que no se me equivoque nadie, porque yo tengo que tener mucho cuidadito cuando hablo, porque incluso hay temas muy importantes que no toco, precisamente para que no se me tiren al cuello con determinados calificativos que pueden ser malentendidos. Pero claro, lo que sí es cierto es que en un principio lo más que salió de Cuba fueron blancos. Eso es verdad, porque eran los que tenían la posibilidad en un principio. Y luego también porque Fidel, desde que llegó creando racismo, haciendo comparaciones entre lo que antes podían los negros y que ahora no podían. Eso fue uno de los grandes problemas de Cuba. Pero los negros que siempre en Cuba estuvieron marginados, vieron en Fidel una esperanza y fueron utilizados para machacar a la otra parte de la población. No todos vieron esto como tal, pero sí, desgraciadamente, muchos. Incluso casi todos los policías de prisiones los elegían negros, pero no era esto lo que quería decir. Porque además yo conocí negros burgueses de mi barrio que eran una maravilla, me crié con sus hijos y nada, y como mismo conocí delincuentes, los conocí, bueno, pero es que de todos colores, pero se trataba de una cuestión fundamental. La decencia que había en el exilio había que machacarla, porque no era lo que querían de nosotros. De nosotros querían que se borrara toda la dignidad del cubano, toda la clase del cubano, toda la cultura del cubano, todas las tradiciones del cubano, las músicas cubanas, que eran muchas,
Esto automáticamente casi se borraba porque los exiliados no tenían tiempo de nada. Rara vez podían celebrar una boda, los 15 de una chiquilla, todo aquello costaba mucho, era muy difícil. ¿Y qué pasa? Que ya cuando esta gente y sus hijos van creciendo, sobre todo, necesitaban meterle lo peor de Cuba. Ahí entran todos los delincuentes que fueron con el éxodo de Mariel, que no son todos, la mayoría de la gente que se fue por el Mariel era gente decente, pero también le metieron metralla, porque se trataba de destruir esa capacidad del exilio, esa decencia, esa cubanía. Muy importante esta palabrita. ¿Cuándo empieza esto a ocurrir? Pues a partir de la puesta en escena de Radio Martí, que también vive seguramente de este dinero que el contribuyente estadounidense les echa encima, que no sé si la van a borrar ahora, creo que no, que se va a mantener. Incluso le pusieron de jefe a un hombre de Fidel Castro en Washington. Fue el primero que fue director de esa emisora. Y esa emisora en tantos años no ha logrado nada tampoco, al contrario. ¿Por qué? Porque eso crea un efecto llamada y crea muchas confusiones. Nadie le decía a los cubanos, oye, no es para afuera donde tienen que tirarles para adentro, para donde está la comida, para donde se hace la comida. A partir de ahí, pues, un poco más adelante, comienzan los balseros. Y en las balsas, pues también iba de todo, incluyendo lo que no llegó, porque se quedaron en las fauces de los tiburones. Porque en esas balsas se debió haber visto lo increíble, que desgraciadamente los que lo vieron seguro que se hundieron junto con la balsa. Este dinero que en los últimos años pues hierve para fomentar la migración, precisamente para crear más conflictos y para destrozar aquella parte del exilio que representaba a Cuba. Pues los Estados Unidos, la dirección de los Estados Unidos, su odio contra Cuba es algo horrible. Entonces necesitaban destrozar todo lo que estuviera en sincronismo con la cubanía. Y para eso se fomentó todo este efecto llamada, que es lo que han hecho todos los elegantes estos a través de lo que llaman redes sociales, porque eso surgió después casi en paralelo, pero siempre era Radio Martí, no llegaron no sé cuántos balseros, esto que lo otro, parecía que todo el mundo llegaba vivo. Señores, estamos ante un problema muy serio y seguimos sin entender que en New York se prepara la desgracia de Cuba, se planificó, se llevó a la práctica, se creó, se consiguió, como quieran decirlo, y va en aumento. Ahora se está preparando un cambio fraude porque saben que los pobres cubanos por un pollo aceptarían hasta continuar en socialismo. Que en realidad yo no creo en ningún sistema, para mí todos son la misma cosa. Lo triste es que la gente no lo sepa, porque si tú lo sabes, tú buscas una liberación individual. Algo que a mí me duele tan tarde haberme percatado de esas cosas. Y tal vez no es que me percatara, sino cuando pensé que las podía poner en práctica. Porque claro, siempre he estado trabajando para 500 elegantes fuera de Cuba, para ayudarlos a ellos a hacerse ricos. Y bueno, siempre termina uno con el rabo entre las patas, como el perro asustado y a buscarse la vida. Y eso de llenar al exilio de chusma, ese fue uno de los objetivos de Fidel Castro. Y este tema no es bueno verlo con odios y rabietas, este tema hay que verlo, lo repetiré 1000 veces, como algo apasionante, como si estuviéramos dentro de una novela macabra de la cual tenemos la oportunidad de salir como personajes, como actores, pero no permanecer como espectadores ni como lectores de la misma. Son consejos que se dan en este terreno de nadie. Los cubanos dejamos de creer en Dios para creer en Fidel.
queremos que Dios nos arregle los problemas que nos hizo Fidel. Pero muy pocos hacemos algunas cositas que guarden relación con lo que Dios exigiría. Y por encima de todo, señores, solo la verdad y la dignidad nos puede hacer libres. Y esto puede interpretarlo como psicología inversa si le da la gana, pero no es para los que como tal lo pudieran interpretar, porque les molesta esta labor que uno hace. Esto es para los buenos, por si acaso se despistan, pero de paso hacer prisma, salpicar a los negativos. Si usted quiere saber si usted porta dignidad o si ama a Cuba, lo va a comprobar ahora cuando terminemos de hablar con aquello que usted hará con este video. Si lo pasa, si le deja un mínimo like, o si lo deja para usted en su casa, porque no quiere que los cubanos sepan que los Estados Unidos sigue jugando con nosotros. Y en este caso puede usted ser, no me refiero a los buenos, en este caso puede ser usted o un humano con complejo de estadounidense, un cubano que dejó de amar a Cuba, o uno de los tantos que en silencio o que con su silencio vota por la maldad y por la desgracia que nos ha tocado a los cubanos. Tristemente, muchas gracias.